Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder estar juntos a través de este medio. Y vamos a iniciar en este día nuestro culto de estudio. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que, Señor, este tiempo seas tú, Señor, quien nos dirija, nos edifiques a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos estar receptivos, Señor, atentos a lo que tú nos dices. En tus manos nos ponemos y toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, Señor, las ponemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos humildemente. Amén. Vamos a cantar el himno Santo Espíritu Excelsa Paloma, que ustedes lo van a poder ver ahí en su pantalla. Este es un himno del himnario Mil Voces para Celebrar. Cantemos este himno. Santo Espíritu, excelsa paloma, inmutable ser del Trino Dios, mensajero de paz que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz. Tu fragancia llenura anhelamos, el bálsamo tu altar, y la sombra feliz de tus alas de gracia nos prodigue, oh amigo sin par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, cual la nube de gloria bajaste a la iglesia como al templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres ello, cada uno de ti tiene un don, todo hijo de Dios, elegido y esposa y a las arras de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, por producto de verde olivar, luminaria y calor en la tienda sagrada donde Aarón se acercaba a adorar. Agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santa labor bautismal. Santo Espíritu, viento potente, con tu fuerza de paz y de amor, para que no verás que consuelo nos brindas y abogas a nuestro favor. Se nos describe la Biblia, nuestros preferidos junto al altar, y rendimos a ti nuestras almas ansiosas, ungidos podremos triunfar. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar al estudio de estos capítulos 13 y 14 de Ezequiel. Y estos dos capítulos contienen mensajes dirigidos a los líderes religiosos del pueblo. Ya en el capítulo 8 hemos escuchado acerca del profeta que había mencionado a los ancianos y pues los pecados que ellos cometían. Ahora se habla tanto a los profetas en el capítulo 13 y se habla también de los ancianos en el capítulo 14. Estos líderes espirituales que eran los responsables de la dirección del pueblo, y aquí pues se define en esta sección las responsabilidades y las consecuencias de sus acciones. Vamos a escuchar primeramente este capítulo 13 para que después vayamos analizando este capítulo. Escuchemos primeramente este capítulo. Capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen:
Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Escuchado, hermanos, en el capítulo anterior se mostraba la tragedia por el rechazo que el pueblo tenía hacia la profecía verdadera. Pero ahora en este texto también se habla de otra tragedia y que consistía en la aceptación de la profecía falsa. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué el pueblo de Israel, y en este caso también por qué muchas veces nosotros como seres humanos seguimos la profecía falsa y no la verdadera? Es algo de lo que vamos a estar comentando más adelante. Y en el versículo 1 de este capítulo se da una descripción general. Y este capítulo 13 lo podemos dividir en dos secciones, ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, y que están relacionadas con los receptores de este juicio. Se habla de los profetas y también las hijas del pueblo, que eran estas mujeres que profetizaban. Y el texto define las características también del profeta mediante la expresión los profetas de Israel que profetizan. Aquí Ezequiel hace una descripción un tanto irónica, porque cómo eran capaces de profetizar estos profetas cuando en realidad no tenían nada que decir. Vamos a ver, hermanos,
algunas de las características de estos falsos profetas de acuerdo a lo que nos describe el profeta Ezequiel. Y primeramente hablamos de que estos falsos profetas profetizaban lo que hay en su propio corazón. Esto lo menciona ahí el versículo 2. Y hermanos, la manera de distinguir a un falso profeta de un verdadero, pues radica en la fuente de su inspiración. La fuente del mensaje, en el caso del profeta verdadero, se encuentra en Dios, mientras que en el caso de los falsos profetas, la fuente de su mensaje es su propio corazón. Y es que, hermanos, el problema al guiarse por el propio corazón, esto provocará o esto hará que el mensaje se limite a nuestra capacidad humana. Nuestra comprensión, entonces, también, nuestra comprensión de la realidad será distorsionada debido a que tenemos un corazón corrupto que fácilmente nos engaña. En algunos casos, los falsos profetas pues no eran malintencionados. Sin embargo, pues no eran muy conscientes también de sus motivaciones verdaderas. Muchas veces esto es también lo que vemos actualmente, ¿sí? Y también otra de las características era que andaban en pos de su propio espíritu. Lo menciona ahí el versículo 3 al principio. Y esto implicaba que ellos seguían pues más su espíritu humano en lugar del espíritu de Dios. Y es el espíritu de Dios, de acuerdo a lo que menciona el profeta, lo que fortalece y da dinámica al mensaje. Y es interesante notar que aquí a estos falsos profetas se les cataloga, se les califica como insensatos. Y la elección de esta palabra por parte de Ezequiel es también para manifestar, como ya lo hemos dicho, de una manera irónica esto que hacían estos falsos profetas. Aquí el profeta Ezequiel hace un juego de sonidos que pues son pues parte del hebreo, porque la palabra profetas en hebreo es nebin, y habla por otro lado que son insensatos, que la palabra es nebalín. Si ustedes se fijan, nebin y nebalín suenan muy parecidos. Así es que estos sonidos son muy parecidos y así se describe. Profetas que son insensatos. El profeta Ezequiel nos habla que el Espíritu Santo tiene una gran relevancia en la tarea profética, el Espíritu de Dios. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Algunos autores llaman a Ezequiel como el profeta que es siempre guiado por el Espíritu de Dios. Y por eso esta es la importancia de enfatizar que estos falsos profetas andaban según su propio espíritu, vivían según su propio espíritu y no conforme al Espíritu de Dios. Otra de estas características de estos profetas es que también nada habían visto. Lo menciona ahí en la parte final del versículo 3. Y esto tiene una doble implicación. En primer lugar, estos falsos profetas pues no tenían visiones de parte de Dios. Nada habían recibido. Sin embargo, hablan de lo que pues se les ocurre y en el peor de los casos hablan de lo que el pueblo quería escuchar, ¿sí? Y en segundo lugar, son faltos de esta visión, es decir, no tenían la capacidad de comprender lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba llamando a hacer en medio de esos tiempos. Y bueno, aquí es una lección muy importante también para cada uno de nosotros. Y otra de las características dice que son como zorras entre las ruinas que han sido
tus profetas. Zorras entre las ruinas han sido tus profetas. Ahí el versículo 4 y el versículo 5 contienen dos imágenes para definir a los falsos profetas. La primera tiene que ver con lo que estaban haciendo y dice que eran como zorras, y este término zorra también se puede traducir como chacal. Y estos animales, este animal estaba asociado con los animales carroñeros, y los cuales pues andaban entre las ruinas de las ciudades en busca de comida. Así es que estos profetas eran como esos chacales que se aprovechaban de la situación indefensa del pueblo para beneficiarse. Y esta primera imagen es bastante fuerte y la remata diciendo esto también: fueron tus profetas, ¿sí? Los define como profetas de los hombres en lugar de profetas de Dios. Es decir, no presentaban el mensaje de Dios, no representaban a Dios, sino que hablaban lo que el pueblo quería escuchar. No daban el mensaje que Dios mandaba, sino que, vuelvo a repetir, lo que el pueblo quería escuchar. Y imagínense, hermanos, esta situación. Muchas veces, si nosotros hacemos de lo mismo, seguimos estos mismos pasos, pues estaríamos haciendo lo que la gente quiere escuchar, hablando lo que la gente quiere escuchar. Y entonces, pues a lo mejor un estudio como este lo haríamos de 10 minutos porque la gente solo quiere escuchar un poco, no todo el tiempo. La segunda imagen que se encuentra aquí en el versículo 5 tiene un enfoque distinto. Y ahora ya no se trata de lo que son estos falsos profetas, sino de lo que son incapaces de hacer. La mención ahí en estos versículos dice: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado con muro alrededor de la casa de Israel. Esto representaba que la protección de la ciudad estaba a merced de los salteadores o de los animales salvajes. Y aquí pues la enseñanza es simple. Ellos no habían preparado al pueblo para enfrentar la crisis. Sus palabras no habían sido para reforzar su fe, sino al contrario. Habían creado falsas expectativas, de manera que cuando vino la crisis, pues se encontraban en peores condiciones de no haber predicado. Y hermanos, el auténtico ministro de Dios, y este es un llamado para nosotros como pastores, pues es alguien que prepara al pueblo para momentos difíciles. No sabemos cuándo vaya a venir esos momentos, como ahora nos ha sucedido con esto de la pandemia. Y pues solamente se puede lograr cuando se comparte verdaderamente lo que es la palabra de Dios, y no solamente ideas que quiere escuchar la gente o temas que están de moda, sino verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Esto hará que estemos preparados. Y hermanos, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar la crisis? La verdad es que ahora nos damos cuenta de que pues no estábamos preparados, mucha gente no estaba preparada, ¿sí? Porque pues muchas veces no se ha puesto atención, no se ha dedicado a profundizar en el mensaje de Dios, o muchas veces se deja guiar por otros mensajes, otras ideas que se comparten, y que sobre todo ahora que estamos rodeados de tantos medios electrónicos, que escuchamos estos falsos profetas. Así es que aquí pues una de las consecuencias de estos mensajes de estos falsos profetas es que no habían preparado al pueblo para la crisis que iban a enfrentar. La siguiente característica es que se habla de que vieron vanidad y adivinación mentirosa. Lo menciona ahí el versículo 6. Este versículo contiene no solo una definición, sino la actitud de estos falsos profetas.
Ahí la frase lo expresa, dice, espera que Él confirme las palabras de ellos. Y aquí se señala pues el concepto que tenían esta gente, estos profetas de Dios, y que consideraban que pues Dios estaba al servicio de ellos. Y de la misma manera que hoy a veces escuchamos frases como declara o reclama, como si Dios estuviera a nuestra disposición, a veces nuestras oraciones reflejan eso. Le estamos ordenando a Dios lo que debe de hacer cuando nosotros debemos de solamente hacer su voluntad. No podemos exigir a Dios que Él haga conforme a lo que nosotros queremos, sino lo que Él ha dispuesto. Dios, como el Señor, es el que maneja los tiempos, es el que tiene la misericordia de quien decide así tenerla, y no podemos imponerle a Dios cómo debe hacer las cosas. Recordemos, Jesús dijo, hágase conforme a tu voluntad. También estos falsos profetas engañaban al pueblo de Dios, engañaron a mi pueblo, dice el versículo 10. Y la imagen que se usa aquí es la de un guía que lleva a sus guiados por el camino errado. Y aquí hay algunos elementos que es importante señalar. El primero de ellos es que Dios se presenta como el Señor del pueblo. Dice a mi pueblo, ¿sí? Los profetas tenían una responsabilidad ante el dueño de ese pueblo, que era Dios. El segundo elemento también que se debe señalar es que la causa del error estaba en el falso mensaje que transmitían. Ellos decían que había paz, que estaban en paz, cuando en realidad no había paz. Y para ilustrar el efecto de su mensaje, Ezequiel introduce una nueva imagen de una construcción. Y en esta metáfora se presenta que mientras uno edifica un muro endeble, el otro lo revoca y tratando de esta manera disimular lo débil de la construcción. Una construcción que no era la adecuada, ¿sí? Sin embargo, se le revocaba para que no se viera que estaba de manera endeble, de manera frágil. Y en el versículo 5 se ha definido a los profetas como los que no prepararon al pueblo para enfrentar la crisis que se les avecinaba. Y en las palabras de Ezequiel, esto significa que no habían levantado un muro alrededor de la casa de Israel. Y ahora pues estaba profundizando más en ese pecado. Dice que este muro que ellos habían levantado pues no era el adecuado para pues proteger al pueblo en medio de la prueba, y lo trataron de disimular este error poniendo un revoco nada más. Y después de presentar estas características de los falsos profetas, ahora el profeta Ezequiel pasa a anunciar el juicio de Dios sobre estos profetas, los versículos 8 al 16. Y este anuncio del juicio de Dios es introducido por la primera frase del versículo 8, que dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Y la primera parte de este juicio se encuentra en los versículos 8 y 10. El primer castigo será que no estarán en la congregación de mi pueblo. Dentro de la sociedad israelita, las relaciones eran algo muy importante, y cuando se era excluido, pues representaba una de las mayores desgracias, quedando totalmente vulnerables y expensas de abusadores. Pues este era el castigo. El segundo castigo está mencionado ahí en la frase, no serán inscritos en el registro de la casa de Israel. Es decir, que perderían su condición de ser miembros del pueblo de Dios. Finalmente ellos no dice ahí esto, no volverán a la tierra de Israel, dice ahí el texto.
Y la presencia en la tierra tenía un valor muy significativo. La posesión de la misma era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los patriarcas. En la segunda parte de este juicio se encuentra ahí en los versículos 11 al 16. Estos versículos presentan las consecuencias de la llegada de una tormenta sobre esta construcción endeble que ya dijimos. Aunque estaba hermoseada por el revoco que le habían puesto, sin embargo, en el fondo pues estaba muy endeble. Notemos que los versículos 11 y 12, Dios ordena al profeta que comunique a los que terminaron esta construcción que cuando llegue la lluvia y los vientos huracanados, el muro caerá, dice, caerá y el viento tempestuoso lo romperá. Y aquí el mensaje era claro. Ningún adorno pues podría suplantar la verdadera fortaleza de la construcción. Así es que, hermanos, no por tener palabras hermosas, palabras pues rebuscadas, esto significa que verdaderamente se está teniendo el mensaje verdadero. El aliento no podía reemplazar la denuncia de una sociedad que estaba carcomida por la corrupción. Tenía que hablar verdaderamente de todos los errores. Y estas palabras solo crearon pues un falso optimismo. Es lo que hacían los falsos profetas, crear un falso optimismo cuando era necesario denunciar todo lo malo dentro del pueblo. Y así también sucede dentro de nuestros días. En los versículos 13 al 16, en el texto se designa que la tempestad vendrá de parte de Dios. Se describe las consecuencias de la misma, y en el versículo 14, y ellos mismos serán consumidos en medio de la ciudad. La palabra que se traduce por consumidos pues es muy fuerte, también se traduce como destruidos. Y aquí también vemos en el versículo 17 el juicio de Dios sobre mujeres profetas. Recordemos que se ha hablado de los profetas varones, pero ahora se pasa al tema de las mujeres que profetizaban. Ahí el versículo 17 hasta el 23, el profeta dirige su atención a lo que llama las hijas de tu pueblo que profetizan. Y es bueno tener presente que en el Antiguo Testamento se mencionan a mujeres como profetas. El caso de María, la hermana de Moisés, de Débora, también la esposa de Isaías. Ustedes pueden ver los textos donde se menciona ahí en su pantalla. De Hulda también, y de Noadías en el tiempo de Nehemías. Y hermanos, es bueno tener presente que, sobre todo en estos tiempos que hablamos de la inclusión de todos, de varones y mujeres, que en la palabra de Dios no se excluyó a las mujeres en la tarea profética. Sobre todo, decía hace un momento, ahora que desafortunadamente pues se relega a las mujeres dentro de los ministerios de la iglesia, bueno, de la sociedad, y pues también somos reflejo de esta sociedad y también se da dentro de la iglesia. Así es que tengamos muy presente eso. Dios no relegó a la Biblia, el mensaje en la Biblia no se encuentran relegadas. Claro, sí se dan en menor mención, pero esto es algo que tenemos que ir viendo, que no deben de ser relegadas. Bueno, pero aquí pues también encontramos una situación pues no muy agradable, ¿verdad? Estas mujeres que eran profetas pues habían hecho lo mismo que esos varones profetas, y pues también reciben una fuerte condena por apartarse del mensaje de Dios, al igual que sus pares masculinos. Aquí, bueno, vamos a ver también las acciones de estas mujeres profetisas.
que ya hemos mencionado, se dice como las hijas del pueblo que profetizan. Ahí el versículo 18 y 19, donde aparecen en cierta forma como hechiceras. Ellas hacían dos tipos de acciones. En primer lugar, que podríamos llamarlos como acciones físicas, es decir, las cosas que hacían ahí en el versículo 18, y que está descrita en dos expresiones. La primera es: cosen vendas mágicas para todas las manos. Y esto es muy posible que se tratara de una costumbre que se seguía en Babilonia, donde pues se asignaban ciertos poderes mágicos a ciertas cintas, como una especie de amuleto, ¿sí? Una especie de pulsera, y que de esta manera pues estaban haciendo estas mujeres, promoviendo este tipo de cosas. Y la segunda cosa que hacen es que dice que hacían velos para las cabezas. Y también esta tenía que ver con ciertos ritos mágicos que desconocemos a ciencia cierta cómo eran, pero tenía que ver con ello. Así es que otro tipo también de acciones que ellas llegaban a hacer o que estaban haciendo y que tenía que ver con lo que ellas decían, ahí el versículo 19, es que dice ahí: mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira, ¿sí? Estos versículos 18 y 20 tienen una serie de expresiones que nos muestran los alcances de estas mujeres que profetizaban. La primera expresión que ahí se menciona dice que ellas querían cazar las almas del pueblo, y se repite 4 veces en estos versículos. La segunda expresión que nos muestra estos alcances es que se dice ahí: dando muerte a las personas que no debían morir y dando vida a las personas que no debían vivir. Aquí la frase pues puede interpretarse de la siguiente manera. Por un lado, que por medio de sus palabras, y algunos hablan de que eran unos hechizos, ellos intentaban dominar la vida y la muerte, invocando pues fuerzas ocultas. Y por otro lado, el engañar a las personas y de tal manera que las empujaban a la misma muerte. De esa manera ellas pues podían salvar vidas que no merecían, ¿sí? Y de esta manera lo hacían, o esto todo lo hacían por un puñado de cebada y por un pedazo de pan. Ante esta tentación, pues los líderes pueden usar su posición en beneficio propio en medio de situaciones críticas, ¿sí? Los versículos 20 y 23 presentan la condena sobre estas mujeres, mencionando que en cuanto a sus acciones, lo que ellos hacían con estas cintas y los velos, dice que Dios va a librar a su pueblo de este dominio. Y aquí notemos las dos consecuencias de sus mentiras, que por un lado causaron dolor al justo, pues al que quería seguir las demandas de Dios, pues se le desanimaba y dejaba de seguir ese camino. Por otro lado, al pecador, pues se alentaba por las mismas palabras falsas de estas mujeres, de manera que no tuviera motivos para arrepentirse de su mal camino. Se le promovía que siguiera en su mal camino, y a los malos y a los buenos se les desanimaba a seguir el buen camino. Así es que este mensaje que presentaban de manera engañosa, pues producía consecuencias opuestas a lo que Dios esperaba. Bien, hermanos, ahora vamos a ver el capítulo 14. Vamos a escucharlo primeramente y después iremos analizando este capítulo. Capítulo 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Bien, hermanos, pues aquí se nos habla, como ya hemos mencionado, de los ancianos. Los versículos del 1 al 11 se dirige hacia estos ancianos del pueblo de Israel, quienes en cierta manera pues favorecían tanto a estos falsos profetas, hombres y mujeres, de los que ya hablamos. Y este pasaje nos muestra una serie de similitudes que encontramos en el capítulo 8. En ambos casos, un grupo de ancianos se acercaba al profeta dispuesto a escuchar, y el texto entonces lo podemos dividir en 2 partes. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla cómo está dividido. Y encontramos a los ancianos llegando a buscar la palabra de Dios a través del profeta. Y la segunda parte, encontramos el juicio de Dios hacia estas personas, estos ancianos. Así es que
se dice ahí que estos ancianos se sentaron delante del profeta. Ahí vamos a ver esta diapositiva, es decir, que estaban dispuestos a escuchar la enseñanza que Ezequiel podía ofrecerlos. Parecían muy dispuestos. Y dice que pues también consultaban a Ezequiel. Tal vez nos preguntemos qué era lo que preguntaban, sobre qué consultaban, ¿verdad? Y bueno, el texto no nos dice sobre ello, pero lo que sí nos menciona son las actitudes de estas personas, de estos ancianos. Y se definen dos actitudes que podemos ver son pues contradictorias. Las expresiones dice, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. La idolatría pues era un mal que constantemente se manifestó en el pueblo de Israel a lo largo de su historia, pero parecía que ahora en Babilonia pues esta idolatría estaba tomando dimensiones demasiado peligrosas, de tal manera que hacía peligrar la continuidad de su fe. Aquí se mencionan dos palabras, corazones y rostros, y tiene que ver con los ídolos que se habían convertido en lo que guiaba sus decisiones de estas personas. Es decir, esto imponía un patrón de conducta. Así es que la idolatría hace esto, los ídolos hacen esto. No se trata solamente de algo que se queda en la mente, sino que lleva a cierto comportamiento, a cierta conducta. La idolatría pues los había llevado al punto de hacer de los ídolos su obsesión y los convertía también en causa de tropiezo para sí mismo y para los que los rodeaban. Y hermanos, pues no se podía permitir el descaro de pretender consultar a Dios, esperar un mensaje de salvación cuando en su corazón estaban llenos de idolatría. Aquí vemos esa contrariedad. Estos versículos 6 y 11 de este capítulo menciona la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios que llega con un sentido de urgencia es un llamado al arrepentimiento. Dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Y aquí, hermanos, vemos que pues, si el juicio era algo seguro, ¿por qué se hace este llamado urgente de arrepentirse? Y hay dos razones básicas. En primer lugar, para mostrar que la responsabilidad del castigo para este pueblo pues dependía del pueblo mismo. Hasta el último momento, pues Dios esperaba que su pueblo se arrepintiera. Había la posibilidad de librarse de este castigo y dependía del pueblo mismo, no tanto de Dios. Y la segunda razón es que este era el auténtico deseo de Dios, que su pueblo regresara a Él. No quería castigar a su pueblo, no quería destruir esa ciudad. Quería que su pueblo volviera a Él, que se arrepintiera y que de esta manera se volviera a Él. Ahora, los versículos 7 y 8 representan la inclusión de los extranjeros. Esto muestra que a lo largo de la historia del pueblo de Israel hubo un lugar para aquellos que sin formar parte de este linaje se acercaban y podían formar parte del pueblo de Dios con las mismas responsabilidades. Sin embargo, aquí pues vemos que hay una incongruencia. Pues por un lado se habían apartado para ir en pos de Dios, como dice ahí, se apartaron para ir en pos de mí, es decir, de Dios. Por otro lado, habían puesto sus ídolos en su corazón. Esto es contradictorio, ¿sí? El término apartar, que en hebreo es nazar, de donde viene la palabra nazareo, que es decir, alguien que es consagrado de acuerdo a Números 6:2, consideremos que debido a que en aquel tiempo, sobre todo con las religiones paganas,
pues los dioses no reclamaban una exclusividad. Es decir, una persona podía tener varios dioses y su dios no se enojaba, ¿sí? Era parte de esta idea, ¿sí? Y pues ellos creyeron que sería lo mismo con Jehová, con Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento afirma que Dios es un Dios celoso, que no acepta esta competencia. Dios nos pide fidelidad en su camino y Jesús nos recuerda que no se puede servir a dos señores. A veces, hermanos, esto también nosotros lo hacemos, ¿verdad? Queremos sí creer en Dios, pero también tener otros ídolos, ¿sí? Y eso es totalmente inaceptable de parte de Dios. El pueblo, entonces, con todo esto, en lugar de consagrarse, de apartarse a Dios, lo que hacía era alejarse de Dios. El versículo 8 contiene 3 afirmaciones de castigo. La primera es: pondré mi rostro contra aquel hombre. Es decir, Dios tendrá una actitud negativa hacia esta persona. Es decir, se perderá el favor de Dios. La segunda frase dice: lo pondré por señal y escarmiento. Y aquí muestra que Dios hará de Israel un ejemplo del castigo. Finalmente se menciona que lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y aquí pues se está hablando de que será Dios mismo el que ha de hacer esto, el quien responde a estos ancianos que pues estaban vinculados con el culto a los dioses paganos. Y es algo pues muy incongruente. Venían a preguntar, venían a buscar un mensaje de Dios por parte del profeta y estaban por otro lado siguiendo la idolatría, buscando a otros dioses. Y esto era pues un descaro, una forma de querer pues engañar, y buscaban una respuesta de aliento en Dios, pero seguían con la idolatría. Y esto, hermanos, también nos da esa lección. Si esperamos que Dios sea nuestra ayuda, pues debemos confiar plenamente en Él y no estar pues vacilando en nuestra vida. Ahora, los versículos 9 al 11, ahora cambia la atención dejando de lado al pueblo para referirse al profeta que estaban consultando estos ancianos que se menciona ahí en el versículo 7. Y era muy posible que en la comunidad existieran grupos de personas quienes usaban pues esta situación, toda esta inseguridad, se valían también de los anhelos del pueblo, del deseo del pueblo de ser libre, de tener la protección, y de esta manera pues se aprovechaban y buscaban ganancias personales, de tal manera que pues engañaban a los mismos profetas, los seducían de cierta manera para que ellos dijeran un mensaje que ellos querían oír o que ellos querían tener. Notemos que el texto pues aquí iguala la responsabilidad entre el que consulta y el profeta que se deja engañar y que da un mensaje como el pueblo quiere oír. Y no da verdaderamente ese mensaje que Dios manda. Y aquí pues debemos de tener mucho cuidado porque pues a veces la gente quisiera oír ciertas cosas, quisiera escuchar un mensaje que no lo inquiete, pero que pues no es lo que Dios espera. Decía hace un momento, si solamente habláramos de lo que la gente quiere oír, pues estaríamos hablando de cosas pues que pues alegren el oído, diríamos, o que pues nos dejen tranquilos, que no nos incomoden. Haríamos que los cultos fueran muy pequeños, que no pasaran de cierto tiempo, porque a veces eso decimos, es que no queremos que se tarden en el culto, en el estudio, porque pues, es muy cansado. A veces, hermanos, pues si vemos un programa de televisión o nos pasamos viendo el teléfono 2 a 3 horas y un estudio de 1 hora, pues no
no lo queremos aguantar. Y si esto dejamos y dijeron, no, pues sí, pues como así lo quiere la gente, pues así hay que hacerlo, pues Dios nos va a juzgar, sobre todo a nosotros como ministros, de esta tarea, de esto que estamos haciendo, que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, sino que somos complacientes a lo que quiere el pueblo. Dicen algunos que cuando no estén más los idólatras, ni la idolatría en la mente del pueblo, y los ministros complacientes que digan al pueblo lo que quiere oír, solamente entonces se tendrá la salvación. Y en tercer lugar, vamos a ver la seguridad del juicio, los versículos del 12 al 23. Y el tema aquí que se expone es la seguridad de este juicio a pesar de la intercesión. En este pasaje hay dos temas que están en tensión. Por un lado, el pecado colectivo y por el otro lado, la justicia como algo personal no transferible. El texto se puede dividir, ahí lo pueden ustedes ver en su pantalla cómo se puede dividir. Y en la primera parte se presentan 4 casos hipotéticos en los que se presentan las penas y los castigos enviados. En la segunda parte se aplican los casos hipotéticos contra Jerusalén y termina con un mensaje de esperanza. Así es que los versículos del 13 al 20, pues como ya dijimos, se dividen en 4 casos hipotéticos y cada uno representa los distintos instrumentos de castigo. Se habla del hambre, el versículo 13, de las fieras, la espada, la peste. En otras palabras, todo esto significa que habrá una gran destrucción. Y una palabra clave que aquí debemos de tener presente es librar. Ahí en todo esta sección de los versículos 14 al 20 se menciona 7 veces esta palabra librar. Y en cierta manera, pues aquí se enfatiza esta ironía por parte del profeta. Vamos a ver por qué hablamos de que es una ironía. Y es que pues no hay manera de librarse a pesar de la presencia de estos justos que se mencionan como Noé, Daniel y Job, que estaban en medio de esa ciudad. Aquí cabe aclarar que el texto no dice que estos justos intercedieran a la manera de Abraham cuando pues pide que no sea destruida Sodoma y Gomorra, y en Génesis 18. Aquí el énfasis se encuentra en lo que ellos lograrían por su propia justicia. Así es que aquí se está hablando de que la justicia no se transfiere. Si algo logran estas personas justas es por su propia vida y no alcanzará a otros. Y en Génesis, capítulo 6, versículo 9, se menciona a Noé. Se habla de que era un hombre justo y en medio de una generación malvada y violenta. Sin embargo, a pesar de su justicia, Noé, este hombre, no pudo evitar que el juicio cayera sobre sus contemporáneos. El tercer personaje que se menciona es Job, de quien también se tiene referencia ahí en el mismo libro que lleva su nombre. Y nuevamente pues encontramos aquí que él era un hombre íntegro en todos sus caminos. Sin embargo, debió sufrir y en medio de su dolor pues mantuvo su justicia. Y podemos ver que él ofrecía sacrificios por sus hijos, sin embargo, a pesar de ello, sus hijos perecieron. El segundo caso es Daniel, que pues algunos lo identifican con Daniel, del que lleva también el nombre este libro. Sin embargo, hay algunas dudas sobre su identidad, si se trata de Daniel. Bueno, pero aquí lo importante es que el elemento unificador de estos 3 personajes pues tiene que ver con su justicia, ¿sí? La justicia de estos. Y podemos afirmar que, en primer lugar, que la justicia es algo que no se transfiere. Los hijos
Como lo mencionamos, ahí Job pues no recibieron la justicia de su padre, así es que los hijos no van a recibir la justicia de sus padres. El concepto de personalidad corporativa era algo muy común en el Antiguo Testamento y aquí pues no es tan relevante o se deja de lado. La segunda afirmación es que la culpa tampoco se transfiere, ¿sí? De manera muy simple, el profeta estaba diciendo que los justos salvarán su vida y los malvados van a recibir el castigo. Así es que no tengamos esa idea como sucedía con este pueblo, que pensaban que porque tuvieron a Noé, porque tuvieron a Job y en fin otros personajes, que por ello pues iba a alcanzarles a ellos también la salvación. No es porque nosotros hagamos cosas, nuestros hijos recibirán parte de esos beneficios, sino la salvación es algo que tiene cada uno de nosotros. Tengamos presente sobre todo que cada uno de nosotros debemos de buscar siempre hacer conforme a la justicia que Dios nos marca. En los casos hipotéticos se habla de la presencia de hombres justos, que los cuales no iban a determinar el destino del pueblo, no iban a evitar el castigo de este pueblo. Prestemos atención a este versículo que nos habla del juicio, decir que iba a ocurrir en la nación, lo que iba a ocurrir pues no era producto del capricho de Dios, sino una acción justa. Así es que tengamos muy en cuenta eso y que siempre nosotros estemos caminando en lo que Dios nos marca. Vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos porque nos das esta oportunidad, esta bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y, Señor, sigues llamándonos para que nosotros vivamos en fidelidad a ti. Que todo lo que hemos escuchado, tú lo afirmes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto de 2 Corintios 9:7. Decimos este texto mientras recogemos nuestras ofrendas. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar para tener esta consagración. Señor, en estos momentos ponemos en tus manos estas ofrendas, que tú, Señor, las multipliques y que sean usadas para el extendimiento de tu reino. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este himno que se llama Satúrame, Señor. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. También es un himno del himnario de 1000 voces para celebrar. Cantemos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor.
Vamos a terminar con una oración. Señor, en estos momentos, gracias te damos por este tiempo y en tus manos nos ponemos para que tú sigas estando con cada familia, con cada hermano o hermana. Tú, Señor, sigas dirigiendo nuestros pasos. Que tu bendición sea con cada hogar. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.